Mi esposo y su amante se burlaron de mí en la audiencia de divorcio, hasta que el juez leyó mi declaración patrimonial y su cara cambió completamente. Bienvenido a Michhistorias de Reddit. Te invito a que te suscribas, actives la campanita y le des like, eso me ayuda a llegar a más personas. Soy Valentina, tengo 31 años, y estoy sentada en esta sala de audiencias viendo a mi esposo de 7 años sonreír con arrogancia mientras su abogado presenta evidencia de que soy una mantenida sin ingresos propios. Ricardo siempre creyó que yo era solo una chica simple de Medellín que tuvo suerte de casarse con él. Lo que no sabe es que mientras él despilfarraba nuestro dinero en su amante, yo estaba construyendo una empresa de tecnología valuada en millones, justo bajo su nariz. El juez está a punto de pedirme que presente mi declaración patrimonial, y literalmente no puedo esperar a ver esa sonrisa presumida borrarse de su rostro para siempre. Crecí en un barrio de clase media en Medellín, Colombia. Mis padres eran maestros de escuela pública que siempre me inculcaron el valor de la educación y la independencia. Estudié ingeniería de sistemas en la Universidad Nacional, becada por mérito académico. Tenía grandes sueños de trabajar en desarrollo de software y crear soluciones tecnológicas. A pesar de mis orígenes humildes, nunca dejé que eso limitara mi visión. Conocí a Ricardo en una conferencia de tecnología en Bogotá. Yo estaba ahí presentando un proyecto de inteligencia artificial que había desarrollado para mi tesis. Él estaba con su familia, dueños de una cadena de concesionarios de autos de lujo en todo el país. Era arquitecto de una firma prestigiosa y venía de dinero viejo colombiano. Cuando se acercó a mi stand, sus primeras palabras fueron: impresionante para alguien tan joven. ¿Tuviste ayuda con la parte técnica compleja? En ese momento pensé que era un cumplido torpe. Ahora me doy cuenta de que fue tanto un insulto como una advertencia de toda nuestra relación futura. Ricardo parecía perfecto, exitoso, carismático, de buena familia, y aparentemente fascinado conmigo. Me llevó a restaurantes en la zona T que nunca podría costear con mi salario de ingeniera junior. Viajes a Cartagena, San Andrés, incluso Miami. Pero desde el principio, constantemente estaba refinando mis gustos. Criticaba mi ropa de almacenes populares, sugería que cambiara mi peinado muy informal, y hacía comentarios sobre que mis amigos de la universidad no tenían ambiciones reales. Yo trabajaba en una startup tecnológica ganando un salario decente para mi edad. Amaba el desafío de resolver problemas complejos con código. Ricardo, sin embargo, se refería a mi trabajo como tu jueguito de computadoras y constantemente sugería que podría simplemente quedarme en casa. ¿Para qué trabajar tanto por tan poco cuando yo puedo darte todo?, decía, sin entender que mi carrera era mi identidad. Después de año y medio, me propuso matrimonio durante un fin de semana en Santa Marta. El anillo era ostentoso, el momento perfectamente coreografiado con mariachis y todo. Había incluso un fotógrafo casual que capturó cada segundo. Dije que sí sin pensarlo. Sentía que estaba entrando en un mundo mejor. Nuestra boda fue en el Club El Nogal en Bogotá, aunque yo quería algo más íntimo. La madre de Ricardo, Lucía, insistió: debemos mantener las apariencias apropiadas, querida. Esto es lo que esperan de la familia Mendoza. Esa fue mi primera experiencia real con cómo me veían, una chica de clase media que había pescado bien. Nos mudamos a un penthouse en Chico Norte, uno de los barrios más exclusivos de Bogotá. Todo era minimalista, frío y costoso. Intenté agregar toques personales, plantas, colores, fotos de mi familia, pero Ricardo prefería la estética que proyectara éxito. Los problemas comenzaron rápido. Ricardo cuestionaba cada peso que gastaba, pero él compraba relojes Rolex y membresías de golf sin pensarlo dos veces. ¿Realmente necesitas otro curso online de programación?, me preguntaba examinando los extractos. Son 500.000 pesos que podrían invertirse mejor. Mientras tanto, él gastaba millones en una renovación de su oficina que nadie más que él vería. Gradualmente me fui aislando. Las visitas a mi familia en Medellín se volvieron raras porque Ricardo siempre tenía compromisos importantes. Mis amigos de la universidad dejaron de llamar después de que Ricardo dejara claro que gente que trabaja en empleos comunes no encajaba en nuestro círculo. Tu amiga Carolina preguntó si teníamos aguardiente. Se burló después de una cena. Como si fuéramos a servir licor de tienda a invitados. ¡Qué vergüenza, Valentina! Mi carrera se convirtió en zona de guerra constante. Cuando me ofrecieron el puesto de líder técnica con un aumento del 30%, Ricardo no se alegró. ¿Vale la pena estar más tiempo fuera de casa? Estamos planeando tener hijos pronto, ¿recuerdas? Esto era nuevo para mí. Cada vez que mencionaba hijos, él decía que no era el momento correcto todavía. Fue en esta época que descubrí mi verdadero talento, la consultoría tecnológica para empresas. La startup donde trabajaba comenzó a ofrecer servicios de transformación digital,
y me ofrecí voluntariamente. Descubrí que tenía un don natural para entender las necesidades de negocio y crear soluciones tecnológicas que generaban resultados reales. No era solo programar, era resolver problemas empresariales complejos. Emocionada, compartí con Ricardo mi sueño de eventualmente crear mi propia consultora tecnológica. Su respuesta me destrozó. Valentina, sé realista. Emprender requiere visión de negocios y conexiones, que francamente no tienes. Además, el 90% de las startups fracasan. ¿Para qué arriesgar nuestra estabilidad? Nuestras visiones del dinero eran opuestas. Ricardo creía en aparentar, el carro correcto, el club correcto, las vacaciones correctas. Todo para imagen. Yo, criada por maestros que ahorraban cada peso, creía en invertir inteligentemente y construir valor real. Para nuestro tercer aniversario, las reuniones nocturnas con clientes de Ricardo se volvieron rutina. 3, 4 veces por semana llegaba después de las 10 de la noche oliendo a perfume que no era el mío. Reunión importante, cliente exigente, presentación de último momento. Sus excusas variaban, pero su ausencia era constante. Comía sola, dormía sola, y básicamente vivía como soltera pero con las restricciones de casada. En la cena navideña familiar, la mamá de Ricardo preguntó, otra vez, ¿cuándo le daríamos nietos? Mencioné que yo estaba lista cuando Ricardo lo estuviera. En casa, su reacción fue glacial. Los hijos son una responsabilidad financiera enorme. Con tu salario modesto y las expectativas de mi familia, cualquier hijo nuestro necesitaría colegio privado bilingüe, universidad en el exterior, las conexiones correctas. Financieramente, no estamos listos. ¿No estamos listos?, pregunté confundida. Ricardo, tú ganas más de 200 millones al año. Tu familia tiene propiedades por todo el país. ¿Qué esperamos? Mi dinero no es el problema. Tú todavía no te has establecido apropiadamente. ¿Qué aportarías al futuro de un hijo? Sus palabras me dolieron por días. Pero también despertaron algo en mí. Esa semana, abrí una cuenta bancaria separada en un banco diferente. Establecí una pequeña transferencia automática de mi salario. No lo suficiente para que Ricardo lo notara, pero suficiente para comenzar mi independencia. Simultáneamente comencé a educarme sobre emprendimiento y finanzas. Cursos online, libros, podcast. Todo en modo incógnito para no dejar rastros digitales. La mujer que había sido deslumbrada por lujo estaba despertando. Y estaba planeando su escape. Mientras Ricardo continuaba con sus noches de trabajo, yo estaba construyendo mi futuro. Usando mis ahorros, registré discretamente una empresa, VTech Solutions SaaS. Creé un sitio web profesional mostrando casos de estudio hipotéticos basados en mi experiencia. Mi primer desafío fue encontrar tiempo y espacio. Convertí nuestro cuarto de estudio, que Ricardo nunca usaba, en mi oficina secreta. Le dije que necesitaba un espacio para certificaciones profesionales para ascender. Apenas le importó. Solo que no interfiera con nuestros eventos sociales, fue su única preocupación. Mi primera cliente llegó por casualidad en una cafetería de coworking. Escuché a Marcela, dueña de una empresa de moda emergente, quejándose de que las agencias le cobraban $50 millones por un e-commerce básico. No puedo pagar eso, pero necesito vender online o mi negocio muere, le dijo a su socia. Me presenté, expliqué mi experiencia, y le ofrecí ayudarla por una fracción del costo con el entendimiento de que estaba construyendo portafolio. Marcela se arriesgó. Los resultados superaron las expectativas de ambas. Le construí no solo una tienda online, sino todo un sistema de gestión de inventario conectado con pasarelas de pago y CRM. Su empresa creció 200% en ventas el primer trimestre. Marcela me refirió con otros emprendedores, y mi red comenzó a crecer. Trabajaba en mi empresa secreta de noche y fines de semana. Cuando Ricardo viajaba por negocios, yo tenía sprints de trabajo intensos. Convertí nuestro closet en oficina improvisada para videollamadas con clientes, usando mantas para amortiguar sonido. Cada nuevo cliente era emocionante y aterrorizante. Emocionante porque estaba creciendo. Aterrorizante porque el descubrimiento significaría confrontación. Cometí errores al principio. Cobré muy poco por proyectos complejos. A veces prometí plazos imposibles. Pero aprendí rápido. Cada cliente me enseñó sobre negociación, gestión de expectativas, y sobre valorar mi experiencia. Usé mis ganancias para pagar certificaciones en AWS, Azure, y metodologías ágiles. Ocultaba los cargos entre gastos del hogar o pagaba en efectivo. En un año, mi lista de clientes creció a 15 empresas activas. Todo por referencias. No tenía publicidad ni presencia pública.
Reinvertí el 70% de las ganancias en la empresa y empecé a ahorrar el resto en inversiones. Ricardo permanecía completamente ajeno, atribuyendo mi creciente confianza a finalmente madurar y aceptar mi rol. El momento que cambió todo llegó cuando trabajé con una cadena de restaurantes que estaba al borde de la quiebra. Desarrollé un sistema completo de gestión que optimizó sus operaciones, redujo costos 35% y les permitió escalar. Pasaron de 3 restaurantes a 8 de enero de 2012 meses. La historia apareció en Portafolio y Dinero. Tuve que declinar entrevistas citando razones de confidencialidad, pero la credibilidad abrió puertas enormes. A través de Marcela conocí a Patricia, una empresaria tech que había vendido su startup anterior a una multinacional por cifras millonarias. Inicialmente me contrató para un proyecto pequeño. Rápidamente se convirtió en mentora. «Estás cobrando ridículamente poco», me dijo francamente. «Quintuplica tus tarifas. Verás cómo cambia tu valor percibido». Tenía razón. Cuando aumenté precios, en lugar de perder clientes, atraje empresas más grandes. Patricia me introdujo al mundo del capital de riesgo y las inversiones ángel. «El efectivo pierde valor quedándose quieto», explicó. «Tienes que hacer que tu plata trabaje para ti». Bajo su guía, comencé a hacer inversiones estratégicas en startups prometedoras, incluyendo una fintech colombiana que Patricia estaba cofundando. Empecé pequeño, pero a medida que mi empresa creció, también mi portafolio de inversiones. La euforia de ver mi empresa y mis inversiones crecer era embriagante. Por primera vez desde conocer a Ricardo, me sentía realmente viva, con propósito y poder. Estaba construyendo algo valioso completamente sola. Mientras tanto, en eventos sociales seguía siendo la esposa de Ricardo. Sonreía cortésmente cuando las esposas hablaban de sus compras y spa days. Asistía a sus cenas de negocios siendo la acompañante perfecta. Todo mientras dirigía una empresa tech en crecimiento y tomaba decisiones de inversión millonarias. Mi vida doble era agotadora pero empoderadora. Cada nuevo contrato, cada consultoría exitosa, cada retorno de inversión era un paso hacia la libertad que cada vez más necesitaba de mi matrimonio. A los 5 años de matrimonio, todo comenzó a derrumbarse. Empezó con una notificación de Instagram en el teléfono de Ricardo mientras se duchaba. Una previsualización decía: «¿Cuándo me llevas a ese hotel otra vez?». Era de alguien llamado Cami-Arch, Camila, su colega arquitecta de la que ocasionalmente mencionaba. En lugar de confrontarlo, investigué. Noté patrones: reuniones urgentes cada martes y jueves que duraban hasta tarde. Conferencias de fin de semana que nunca tenían hashtags verificables. Un aumento en almuerzos con clientes siempre en el mismo restaurante boutique en Usaquén. El siguiente martes, le dije que tenía una cena de networking con excompañeras de universidad. En realidad, manejé hasta el restaurante que él frecuentaba y esperé. A las 8:45 de la tarde, el Porsche de Ricardo llegó. 15 minutos después, un Mini Cooper rojo entró. Salió Camila, una arquitecta joven, elegante, con ese look de nueva rica que Ricardo admiraba. Los vi abrazarse, besarse apasionadamente en el parqueo antes de entrar juntos. Mis manos temblaron tomando fotos. Mi estómago era un hoyo de traición y confirmación. Les di 40 minutos antes de entrar. Estaban en una mesa íntima, él acariciando su mano, ambos riendo. Me acerqué en silencio, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría. «Así que aquí es donde pasan las reuniones de proyecto», dije, sorprendentemente calmada. Ricardo se echó hacia atrás, su cara pasando por shock, culpa, y finalmente molestia por haber sido descubierto. Camila tuvo al menos la decencia de verse avergonzada, recogiendo su cartera y murmurando sobre ir al baño. «Valentina, esto no es lo que parece», comenzó Ricardo con ese tono condescendiente que usaba con clientes difíciles. «¿En serio? Porque parece que estás cenando con tu novia mientras tu esposa cree que estás trabajando». Lo que siguió fue surreal. Ricardo ofreció una no disculpa. Dijo que era solo físico, sin significado. Y tuvo la audacia de culparme. «Te has vuelto tan obsesionada con tu trabajito de computadoras», dijo en voz baja para que otros no escucharan. «Te has vuelto aburrida, Valentina. Sin ambición real. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un esfuerzo en nuestro matrimonio?» Salí del restaurante sola. Manejé por horas por la ciudad antes de volver al Penthouse. Ricardo llegó después de medianoche, ofreciendo promesas vacías de terminar el affair, sugiriendo terapia, hasta proponiendo un viaje a Europa. Por razones que no entendí completamente entonces, fingí considerar la reconciliación. «Necesito tiempo», le dije. Lo cual no era mentira. Necesitaba tiempo, no para perdonarlo, sino para preparar mi salida estratégicamente.
Las semanas siguientes fueron teatro puro. Ricardo se volvió temporalmente atento. Flores, cenas románticas, promesas. Mientras tanto, yo consultaba discretamente con abogados especializados en divorcio durante mis reuniones con clientes. Doctora Martínez, una abogada formidable recomendada por Patricia, me explicó la cruda realidad. Colombia tiene sociedad conyugal, explicó. Sin capitulaciones matrimoniales, todo lo adquirido durante el matrimonio se divide 50/50. Pero, hay excepciones importantes que debemos explorar. Mi recopilación cuidadosa de información se detuvo abruptamente cuando Ricardo descubrió mi historial de búsqueda en la laptop compartida. Había olvidado usar modo incógnito para una búsqueda, divorcio en Colombia, división de bienes. Su furia fue inmediata y aterradora. Me acorraló en la cocina, con su teléfono mostrando una captura de pantalla. ¿Es esto lo que has estado haciendo? ¿Planeando divorciarte y quitarme mi dinero? Su cara estaba roja, una vena pulsando en su sien. Déjame aclararte algo, Valentina. Sin mí no eres nada. Los abogados de mi familia se encargarán de eso. Me mantuve calmada, lo cual solo lo enfureció más. No estoy planeando nada, Ricardo. Solo investigaba opciones después de lo que pasó. ¿No harías tú lo mismo? Pareció calmarse un poco, pero la amenaza quedó en el aire. Esa noche moví todos mis documentos críticos a almacenamiento encriptado en la nube. Transferí todos mis registros empresariales a unidades USB que guardé en una caja de seguridad que Ricardo no conocía, a nombre de mi mamá. El descubrimiento final llegó 2 semanas después. Mientras organizaba el closet, tarea que Ricardo nunca hacía, encontré un recibo de joyería escondido en sus zapatos italianos. Era de Tous, fechado 3 meses atrás, por un collar de oro con diamantes, 18 millones de pesos. Yo nunca había recibido tal regalo. El recibo mostraba que había gastado nuestro dinero de sociedad conyugal, en Camila. Antes de procesar esta última traición, escuché la puerta del penthouse abrirse. Voces. Ricardo y una mujer riendo en la sala. Me quedé congelada en el closet mientras entraban al dormitorio. Claramente no esperaban que yo estuviera en casa a las 3 de la tarde un miércoles. Salí y los encontré abrazados junto a nuestra cama. La cama que habíamos compartido por 5 años. Valentina, exclamó Ricardo, sin siquiera molestarse en soltarla. Se supone que estés en el trabajo. Salí temprano, respondí, sorprendida de mi propia calma. Claramente debí avisar. Lo que siguió no fue el drama emocional que esperarías. Ricardo se puso frío y pragmático. Bueno, esto me ahorra una conversación incómoda, dijo ajustándose la corbata. Quiero el divorcio, Valentina. Camila y yo vamos a estar juntos. Su confianza era absoluta mientras exponía sus términos. Yo podría quedarme con mis cosas personales y una suma generosa que me ayudaría a comenzar de nuevo. El penthouse, nuestras inversiones conjuntas, hasta los muebles que habíamos comprado juntos, todo se quedaría con él. Mis abogados te contactarán, concluyó, aparentemente confundido por mi falta de lágrimas o súplicas. Deberías buscar otro lugar donde quedarte. Esta noche. En realidad, dije calmada, como esta también es legalmente mi residencia, me quedaré. Tú y Camila son bienvenidos a buscar un hotel. Su cara se oscureció ante mi desafío, pero Camila jaló su brazo. Vamos, Ricardo. Podemos manejar esto después. Mientras se iban, Ricardo se volteó con un último golpe. Te vas a arrepentir de no tomar mi oferta generosa cuando mis abogados terminen contigo. Tendrás suerte de poder rentar un apartamento en Kennedy. Cerré la puerta tras ellos, me recosté contra ella, y por primera vez desde descubrir su affair, sonreí. Ricardo no tenía idea de lo que se venía. Al día siguiente, Ricardo sacó la mayoría de su ropa y objetos personales. Cambié las cerraduras esa tarde. Legalmente cuestionable, pero me dio tiempo para documentar apropiadamente todos los bienes antes de que pudiera remover nada valioso. La presunción de Ricardo sobre mi situación financiera quedó clara en la primera oferta de acuerdo que enviaron sus abogados. 80 millones en un pago único y 8 meses de manutención. A cambio, yo renunciaría a toda reclamación sobre cualquier otro bien, incluyendo el penthouse que había costado 1.200 millones. Está testeando aguas, explicó la doctora Martínez. Asume que no conoces tus derechos o el verdadero alcance de los bienes conyugales. Con su guía, rechazamos formalmente y comenzamos el proceso de descubrimiento financiero, obligándolo a revelar todos los activos y pasivos. La respuesta de Ricardo fue hacer que sus abogados demoraran todo. Pedían extensiones, perdían documentos, programaban audiencias y las cancelaban. Es táctica estándar, me aseguró la doctora.
Martínez. Esperan agotarte financiera y emocionalmente hasta que aceptes menos de lo que mereces. Lo que Ricardo no sabía era que yo no dependía de sus revelaciones. Había estado rastreando nuestras finanzas por años, incluyendo cuentas que él pensaba que yo no conocía. Más importante, tenía mis propios recursos en crecimiento de los que él no sabía nada. Después de considerar cuidadosamente con la doctora Martínez, tomamos una decisión crucial. Retendríamos temporalmente el verdadero alcance de mi empresa e inversiones durante las negociaciones iniciales. La ley colombiana considera que los negocios iniciados durante el matrimonio son sociedad conyugal, explicó. Pero, tenemos argumentos sólidos para excepciones basadas en que Ricardo activamente desalentó tu negocio, nunca contribuyó financieramente, y de hecho obstaculizó tu desarrollo profesional. Revelaremos todo en el momento exacto, me aseguró. Pero por ahora, dejemos que él construya su propia narrativa sobre ti. Mientras el proceso legal avanzaba, Ricardo lanzó una ofensiva social devastadora. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia te está gustando. Suscríbete a Michhistorias de Reddit, activa la campanita y dale like, eso me ayuda a llegar a más personas. Amigos mutuos dejaron de responder mis mensajes. Invitaciones a eventos desaparecieron. Hasta nuestros vecinos, antes amigables, se volvieron distantes. Después supe que Ricardo había estado esparciendo una historia elaborada. Yo lo había engañado con un programador, estaba mentalmente inestable, y él se divorciaba con el corazón roto a pesar de intentar salvar el matrimonio. En los círculos donde el apellido Mendoza tenía peso, su versión fue aceptada sin cuestionamiento. El dolor de este ostracismo social fue inesperadamente profundo. Gente con la que había compartido años, celebraciones, confidencias, todos desaparecieron basándose en las mentiras de Ricardo. Todas excepto Marcela y Patricia, que nunca vacilaron. La gente que cree chismes sin escuchar tu lado no vale tu energía, me dijo Marcela durante un café de emergencia. Enfócate en construir tu nueva vida, no en lamentar la vieja. Los intentos de intimidación de Ricardo escalaron cuando se dio cuenta de que yo no aceptaría sus términos silenciosamente. Llamadas nocturnas con amenazas apenas veladas sobre asegurarme de que nunca consigas trabajo en esta industria. Hasta sugirió que reportaría mi empresa por irregularidades fiscales. Una amenaza vacía, ya que mis finanzas estaban impecablemente documentadas y auditadas. Su familia se unió a la campaña de presión. Su madre Lucía llamó para hablar de mujer a mujer. Siempre supimos que no eras la adecuada para Ricardo, dijo con condescendencia. Pero te aceptamos porque él te eligió. No hagas esto difícil, Valentina. Toma lo que te están ofreciendo y sigue adelante con dignidad. Mantuve mi compostura. Una habilidad que había perfeccionado durante años de soportar sutiles insultos en reuniones familiares. Gracias por tu preocupación, Lucía. Me guiaré por el consejo de mi abogada. La soberbia de Ricardo comenzó a trabajar en su contra. Creyendo que yo no tenía recursos para pelear una batalla legal prolongada, cometió varios errores críticos. No reveló cuentas de inversión de las que yo tenía documentación. Subvaluó su portafolio de acciones. Afirmó que ciertos activos eran herencia familiar cuando habían sido comprados claramente con fondos conyugales. La doctora Martínez documentó cada discrepancia meticulosamente, construyendo un caso que eventualmente destruiría su credibilidad ante el juez. Mientras tanto, mi empresa experimentó crecimiento exponencial durante la separación. Un sistema de blockchain que diseñé para una cooperativa de caficultores les permitió conectar directamente con compradores internacionales, triplicando sus ingresos. La historia apareció en medios especializados. Tuve que declinar entrevistas citando razones personales, pero el reconocimiento trajo avalancha de nuevos clientes. El quiebre llegó cuando aseguré un contrato con una multinacional para digitalizar toda su cadena de suministro en Latinoamérica. Un contrato de $800.000. Contraté 12 empleados, renté oficinas en World Trade Center Bogotá, y comencé a rechazar clientes cuyos valores no alineaban con mi visión. Todo esto mientras Ricardo y su equipo legal continuaban pintándome como una ingeniera de sistemas común y corriente dependiente del soporte económico de su esposo. Su percepción de mí como la chica ingenua de Medellín, deslumbrada por su riqueza, estaba tan calcificada que no podía concebir mi éxito independiente. Durante este tiempo, Patricia me introdujo a un grupo de inversionistas ángel buscando financiar startups tecnológicas prometedoras. Mi combinación de experiencia técnica y visión de negocio los impresionó. Me ofrecieron financiamiento por $500.000 para desarrollar una plataforma SaaS de gestión empresarial con IA. La plataforma se lanzó en beta con respuesta abrumadora. En 6 meses teníamos 15,000 empresas registradas y estábamos recibiendo ofertas de adquisición de gigantes tech internacionales.
Además, hice inversiones estratégicas en varias startups colombianas, una fintech, una agritech y una haltech. Mi portafolio se diversificó inteligentemente. Todo cuidadosamente estructurado para maximizar retornos mientras minimizaba riesgo. La noche antes de nuestra audiencia final, me senté sola en el penthouse que nunca se había sentido como hogar. 5 años atrás había estado tan ansiosa por impresionar a Ricardo que casi pierdo mi identidad. Su traición, dolorosa como fue, me había forzado a redescubrir mi fuerza, mi visión y mi valor real. Empaqué una maleta pequeña. Sin importar lo que decidiera el juez, había decidido no pasar otra noche en el lugar donde mi matrimonio murió. Mi nuevo apartamento estaba listo, un loft moderno en Chapinero Alto, comprado a través de una estructura corporativa que Ricardo no conocía. Amueblado con piezas que elegí por su belleza y significado, no por su precio. Mi teléfono vibró con un mensaje de Patricia. Mañana recuerda quién eres. No quien él intentó que fueras. Con esas palabras, me preparé para el acto final. La mañana de la audiencia amaneció despejada sobre Bogotá. Me vestí con un traje gris Oxford, elegante pero confiado. Una sola pieza de joyería, unos aretes pequeños de esmeraldas que Marcela y Patricia me habían regalado en el primer aniversario de VTech. Tus esmeraldas de libertad, las habían llamado. Llegué al juzgado 40 minutos temprano, como la doctora Martínez había aconsejado. Ricardo ya estaba ahí, impecable en un traje Armani azul marino, su abogado Rodrigo a su lado. Rodrigo era socio senior en una de las firmas más poderosas de Colombia, con reputación de destruir esposas en divorcios. Ricardo sonrió con suficiencia cuando me vio, inclinándose para susurrar algo a Rodrigo que hizo reír a ambos. Su confianza era absoluta. Esto era una formalidad antes de su victoria inevitable. La doctora Martínez llegó minutos después, impecable en un traje vinotinto que contrastaba con los tonos corporativos del juzgado. ¿Lista?, preguntó, sin revelar nada en su expresión. Más que lista, respondí. La sala del juez Hernando Parra era intimidante en su formalidad. Madera oscura, el escudo de Colombia, estantes con códigos legales. El juez Parra, un hombre de años 50 con canas distinguidas y reputación de imparcialidad, tenía fama de no tolerar juegos legales ni manipulaciones. Cuando comenzaron los procedimientos, Ricardo dio una actuación digna de un Oscar. Su testimonio lo pintaba como el esposo devoto que había elevado a su esposa de clase media, apoyado sus modestas ambiciones, solo para ser abandonado cuando ella decidió pedirle todo en el divorcio. Solo busco justicia, su señoría, dijo con voz controlada para transmitir dolor contenido. He ofrecido un acuerdo más que generoso considerando que la señora Valentina prácticamente no aportó financieramente a nuestro matrimonio. Rodrigo presentó su caso meticulosamente. La riqueza familiar de Ricardo como patrimonio separado, mis contribuciones financieras mínimas al hogar, y su argumento de que el penthouse, comprado principalmente con su dinero, debía quedar en su poder. Durante toda su presentación, mantuve compostura absoluta. Sin reaccionar a las fabricaciones, sin revelar emociones. El juez Parra ocasionalmente me miraba, evaluando, su expresión imposible de leer. Cuando llegó el momento de firmar documentos preliminares de separación legal mientras se resolvían los bienes, Ricardo hizo un show. Firmó con flourish exagerado, usando su Montblanc de edición limitada. Una risa baja escapó de sus labios mientras tapaba la pluma. Mientras volvía a su silla, pasó lo suficientemente cerca para susurrar. Disfruta volverte a tu apartamentico en Medellín. La presentación de la doctora Martínez comenzó metódica y devastadora. Su enfoque, un contraste marcado con los argumentos teatrales de Rodrigo, presentó evidencia sistemática de las decepciones financieras de Ricardo. Su señoría, comenzó la doctora Martínez, el señor Ricardo Mendoza no ha sido honesto sobre el alcance completo de los bienes conyugales como requiere la ley colombiana. Presentó documentación de cuentas que Ricardo no reveló, inversiones offshore, bonos corporativos, hasta una propiedad en Cartagena que había olvidado mencionar. Ricardo se movió incómodo en su silla, su sonrisa desvaneciéndose mientras la doctora Martínez continuaba. Rodrigo solicitó un receso que el juez Parra negó con un gesto de mano. Creo que debemos continuar. Estoy particularmente interesado en estos activos no revelados. Luego vino evidencia de la infidelidad, fotos fechadas, recibos de hoteles, hasta mensajes de texto que habíamos obtenido legalmente a través del proceso de descubrimiento. Más devastador, el recibo de joyería de 18 millones de pesos, comprado con fondos conyugales, para su amante. El señor Mendoza gastó bienes de sociedad conyugal en una relación extramarital, dijo la doctora Martínez. Esto es relevante para la determinación de división equitativa. La cara de Ricardo pasó de confianza a preocupación visible.
Además, su señoría, continuó la doctora Martínez, solicitamos que el tribunal considere la propiedad separada de mi clienta, establecida durante el matrimonio pero sin ningún aporte del señor Mendoza. Este era el momento para el que nos habíamos preparado. El juez Parra levantó la vista, interesado. Por favor, elabore. La señora Valentina estableció una empresa tecnológica durante el matrimonio. El señor Mendoza no solo no proporcionó apoyo, sino que activamente desalentó y menospreció sus ambiciones profesionales. La doctora Martínez presentó emails y mensajes donde Ricardo había desestimado mi empresa como jueguito, desalentó mi emprendimiento, y hasta amenazó con que nunca tendría éxito. El juez Parra revisó los documentos cuidadosamente. Señora Valentina, me dirigió directamente por primera vez. El tribunal requiere divulgación financiera completa de ambas partes. ¿Ha sometido información completa sobre esta empresa? Aún no, su señoría, respondí según lo planeado. Mi declaración patrimonial completa está lista para presentar hoy. La doctora Martínez entregó al secretario un sobresellado conteniendo mi divulgación completa. El documento que habíamos estratégicamente retenido hasta este momento preciso. Solicito que el tribunal revise la declaración patrimonial de mi clienta antes de hacer determinaciones sobre división de bienes. El juez Parra asintió y abrió el sobre. La sala cayó en silencio absoluto mientras leía. Sus cejas se alzaron ligeramente. La única reacción del juez, normalmente impasible. Después de lo que sintió como una eternidad, levantó la vista. Para el registro, dijo el juez Parra, leeré el resumen de activos de la señora Valentina Rodríguez. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos lo escucharían. VTech Solutions SAS, empresa de consultoría tecnológica establecida hace 3 años. Valuación actual basada en ingresos, contratos firmados y propiedad intelectual. Hizo una pausa, mirando el documento. 3.200 millones de pesos. La cabeza de Ricardo giró violentamente. Su expresión, shock absoluto. Portafolio de inversiones en startups tecnológicas, bienes raíces comerciales y mercados de valores. Otra pausa. 2.800 millones de pesos. Ricardo se agarró de la mesa, sus nudillos blancos. Propiedades inmobiliarias, un apartamento en Chapinero Alto y una oficina en World Trade Center, comprados en los últimos 18 meses. Valuados en 1.500 millones de pesos. Para este punto, Ricardo se veía físicamente enfermo. Su cara había perdido color, su cuerpo rígido por el shock. Rodrigo susurraba frenéticamente, pero Ricardo parecía incapaz de procesar lo que escuchaba. Total de patrimonio revelado. El juez Parra hizo una pausa final. 7.500 millones de pesos. El silencio en la sala era ensordecedor. Ricardo me miró como si viera a una completa extraña. En ese momento no sentí triunfo. Solo un alivio profundo de que la verdad finalmente estuviera en el registro oficial. El juez Parra rompió el silencio. Señor Mendoza, ¿desea revisar cualquiera de sus declaraciones previas respecto a la dependencia financiera de la señora Valentina? Ricardo parecía incapaz de hablar. Su boca se abrió pero no salió sonido. Rodrigo se levantó rápidamente, recuperando compostura profesional. Su señoría, no estábamos al tanto de estos activos. Argumentamos que como fueron adquiridos durante el matrimonio, constituyen sociedad conyugal y el señor Mendoza tiene derecho a 50%. La doctora Martínez estaba preparada. Su señoría, dirigimos la atención del tribunal a las capitulaciones matrimoniales firmadas por ambas partes. Este era nuestro as bajo la manga. Cuando revisamos nuestras capitulaciones matrimoniales meses atrás, la doctora Martínez había encontrado una cláusula que los propios abogados de la familia Mendoza habían incluido para protegerlos. Cláusula 18, continuó la doctora Martínez. Cualquier empresa o iniciativa empresarial creada por cualquier cónyuge durante el matrimonio, sin inversión de capital o apoyo material del otro cónyuge, se considerará patrimonio privado separado en caso de disolución matrimonial. La ironía era deliciosa. La cláusula probablemente fue incluida para proteger futuras empresas de Ricardo. Pero el lenguaje aplicaba perfectamente a mi situación. Su señoría, la señora Valentina construyó VTech Solutions completamente sola, explicó la doctora Martínez. Sin un solo peso de inversión del señor Mendoza. De hecho, él activamente obstaculizó su desarrollo profesional. Presentó declaraciones juradas de Marcela, Patricia y otros clientes testificando mi trabajo independiente, visión empresarial, y cómo había construido todo sin recursos conyugales. Durante toda la presentación observé a Ricardo.
El hombre que había firmado sonriente nuestros papeles de divorcio horas antes ahora estaba rígido, pálido, sudando visiblemente. Su comportamiento arrogante se había desintegrado completamente. Camila, quien había estado sentada en la galería, silenciosamente se levantó y salió. Su expresión era inescrutable, pero su lenguaje corporal decía todo. Esto no era lo que había firmado. El juez Parra tomó 30 minutos para revisar toda la documentación antes de pronunciar su decisión. Cuando regresó, su determinación fue clara y devastadora para Ricardo. Basándose en la evidencia presentada, las capitulaciones matrimoniales, y la ley colombiana, este tribunal determina lo siguiente. 1. VTech Solutions AS y el portafolio de inversiones resultante constituyen patrimonio privado perteneciente exclusivamente a la señora Valentina Rodríguez. Ricardo hizo un sonido ahogado, algo entre gemido y protesta. 2. Las propiedades inmobiliarias adquiridas por la señora Rodríguez con fondos de su empresa son igualmente patrimonio privado. 3. Dado el fallo del señor Mendoza en revelar completamente activos conyugales como requiere la ley, y su uso de fondos conyugales para gastos relacionados con infidelidad matrimonial. El juez hizo una pausa significativa. El tribunal determina una división de bienes conyugales restantes en proporción 70% para la señora Rodríguez y 30% para el señor Mendoza. El resto del fallo fue técnico pero claro. Yo mantendría mi empresa, inversiones y propiedades. El penthouse se vendería, con 70% de las ganancias para mí. Cuentas bancarias conjuntas, 70-30 a mi favor. Ricardo debía compensarme por los 18 millones de pesos gastados en su amante con fondos conyugales. La reversión completa de lo que Ricardo había anticipado. Mientras nos levantábamos para salir, Ricardo se acercó, su abogado intentando sin éxito detenerlo. Lo planeaste todo, su voz temblaba con furia e humillación. Años de engaño, esperando el momento perfecto para destruirme. Miré al hombre que una vez amé, ahora un extraño consumido por su propia narrativa de victimización. No, Ricardo, respondí con calma. Construí algo real mientras tú estabas ocupado destruyendo lo que teníamos. Esa es la diferencia entre nosotros. Yo creé valor. Tú solo gastaste dinero tratando de aparentar valor. La doctora Martínez me guió suavemente hacia la salida, dejando a Ricardo parado solo en la sala que se vaciaba. Los restos de su ego destrozados a su alrededor. Salir de ese juzgado ese día se sintió menos como victoria y más como liberación. El peso del engaño, tanto el de Ricardo como mi necesario secreto, se levantó con cada paso por esas escaleras de mármol. Hoy, VTech Solutions tiene oficinas en Bogotá, Medellín y Ciudad de México. Tenemos 45 empleados y contratos con empresas Fortune 500. Mi plataforma SaaS fue adquirida por una multinacional tech por una suma que me permite enfocarnos en proyectos que realmente importan. He usado mis recursos para establecer Codeger, una fundación que enseña programación y emprendimiento a mujeres de comunidades vulnerables en Colombia, ayudándolas a lograr la misma independencia financiera que me salvó. Ricardo intentó reconciliación exactamente 2 semanas después de conocer mi patrimonio neto real. Flores, mensajes, hasta apareció en las oficinas de VTech. Pero yo había avanzado mucho más allá de la mujer que una vez buscó su aprobación. Camila lo dejó un mes después del divorcio. Aparentemente, un arquitecto con ego herido y recursos reducidos no era tan atractivo. La última vez que supe de él, estaba en Medellín trabajando en una firma mediana. Humilde, pero honesto. Tal vez la experiencia le enseñó algo. O tal vez no. Ya no es mi problema. Si estás viendo esto y enfrentando tu propia situación de subestimación, traición o control, recuerda. A veces lo que parece un final devastador es en realidad un comienzo disfrazado. Tu valor no está determinado por la incapacidad de alguien más de verlo. No necesitas permiso para ser exitosa. No necesitas validación para construir tu imperio. Solo necesitas creer en ti misma lo suficiente para dar el primer paso. Y luego el siguiente. Y el siguiente. ¿Alguna vez has tenido a alguien que te subestimó completamente, solo para que después probaras espectacularmente que estaban equivocados? Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda, a veces perder lo que pensabas que querías te lleva directamente a lo que verdaderamente mereces. Si esta historia te ha gustado, suscríbete a Michhistorias de Reddit, activa la campanita y dale like, eso me ayuda a llegar a más personas. Miau.